grabo clases, ¿verdad? Por si tuvieran alguna duda. Bueno, entonces vamos a hablar de este PAE, o sea, los programas de ajuste estructural, pero en Guatemala. ¿Cómo ha sido la situación en Guatemala con estos programas de ajuste estructural? Entonces dice que cuando estuvo Vinicio Cerezo de presidente, eso fue en 1986, se realizó un programa de reordenamiento económico y social. Y este programa de reordenamiento económico y social lo realizó el Fondo Monetario Internacional que habíamos platicado. O sea que Guatemala, o en ese entonces, ¿verdad?, que era presidente Vinicio Cerezo, hizo un préstamo y el Fondo Monetario Internacional le dio ese dinero, ¿verdad? Pero a cambio tomó las siguientes medidas. Se hizo este programa de reordenamiento económico y social. Entre ellos fue la devaluación del quetzal y un mercado de divisas unificado. Esta devaluación del quetzal, que un tiempo el quetzal incluso valía mucho más que el dólar, ¿verdad? Pero con este préstamo que hicieron, entonces se vino abajo, ¿verdad? O sea, se devaluó el quetzal. También se respaldaron nuevos impuestos y medidas fiscales y arancelarias. O sea, se determinaron cuánto había que pagar ahora de impuesto para las exportaciones o importaciones. Se promovió también el crecimiento de las exportaciones, que hubieran más exportaciones, o sea, más productos de Guatemala tenían que salir del país para otros países, como medidas, ¿verdad? También la continuidad de política crediticia restrictiva, o sea que no se les va a dar crédito a todos, ¿verdad? Y que tienen que tener ciertos requisitos para poder obtener un crédito en Guatemala. La reducción del efectivo circulante, o sea que va a circular menos dinero, ¿verdad? Esta reducción de efectivo circulante. El efectivo circulante es el dinero que está dentro del país, ¿verdad? O sea que con el que compramos y vendemos y tenemos, ¿verdad?, en el banco, o con el que hacemos envíos, y todo este dinero que está en Guatemala se redujo, ¿verdad? No había tanto dinero circulando en el país. Se aumentó la tasa de intereses para los préstamos también. Se incrementaron los impuestos, o sea, ahora a partir de ese momento, ¿verdad?, existen más impuestos de los que habían antes de que tomaran estas medidas. También un plan para amortizar la deuda atrasada, o sea, en cuánto tiempo iban a terminar de pagar la deuda externa que tenían antes. Entonces se llegó a un acuerdo, ¿verdad?, por medio de este Fondo Monetario Internacional indicó cómo tenía que ser. Y se privatizó y se realizaron cambios en política fiscal y económica. Como les decía, en cambios de política fiscal, habíamos hablado que habían más impuestos, ¿verdad? También aparte de que hay más impuestos, también que los impuestos son más altos. También había que ingresar a la OMC. Esta OMC es la Organización Mundial del Comercio, conocida antes como GATT, ¿verdad? Y esto también dio como la implementación del proceso de privatización y seguimiento de los cambios en la política fiscal y económica. O sea que ya se privatizó esto, se podía determinar, ¿verdad?, de una forma diferente estas políticas fiscales y económicas. Los aranceles, que les decía que era GATT, era un acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio que había. Ahora se llama la Organización Mundial del Comercio, que es lo mismo, ¿verdad?, que se dedican a determinar cuáles van a ser los impuestos aduaneros, o sea, los impuestos que se van a pagar al
al salir productos de Guatemala o al entrar productos de Guatemala, ¿verdad? A las fronteras, por ejemplo, que vengan de México, que vengan de El Salvador, de Estados Unidos, de cualquier país, ¿verdad? Y recordando estos aranceles también tienen que ver con los tratados, los diferentes tratados que ha firmado Guatemala con los países, ¿verdad? Entonces, como les decía, antes se llamaba GATT, que era el Acuerdo General sobre estos aranceles, ahora es conocida como la Organización Mundial del Comercio desde 1995. Entonces, como podemos ver, también Guatemala, por esta deuda externa, ¿verdad?, que ha tenido, también ha padecido, ¿verdad? O lo que sucede en Guatemala en economía es debido a estas deudas que se ha tenido, ¿verdad? A las deudas externas, o sea, la necesidad que ha habido de prestar dinero a este Fondo Monetario